Continuando con la materia de cirugía, vamos a entrar ahora a lo que es la unidad 2 en lo referente a la traumatología. Vamos a iniciar con el tema 21, que se trata de la cirugía ortopédica. Bueno, la cirugía ortopédica trata lo que es la parte del tratamiento quirúrgico y la parte del tratamiento no quirúrgico, es decir, un tratamiento mecánico de los trastornos del aparato locomotor, ¿no? Y hablar de aparato locomotor es hablar de huesos, articulaciones, músculos, nervios, ligamentos, ¿no? Etcétera. Es decir, que abarca un conocimiento amplio, ¿no? De todos estos diferentes componentes. Bueno, de cualquier manera, esta parte ortopédica, esta cirugía ortopédica, buscará en primer lugar realizar un tratamiento no quirúrgico en el paciente, pues conlleva mayor fisiología en la parte de su recuperación, ¿no? Y menos complicaciones. Y en caso de no ser posible este tratamiento no quirúrgico, pues se optará en segundo lugar por el tratamiento quirúrgico, como podemos observar en estas imágenes, ¿no? La colocación de yesos vendría a ser la parte de tratamiento mecánico, ¿no? Y las cirugías respectivas vendrían a constituir la parte quirúrgica de todo lo que comprende la ortopedia. Bueno, vamos a hablar ahora algo importante en relación con lo que es la reparación de las fracturas, ¿no? Cuando sucede una fractura se tiene que formar un callo óseo, ¿no? ¿Para qué? Para unir ambos lados del hueso que se ha fracturado. Por lo tanto, esta reparación de la fractura tiene tres etapas: la etapa circulatoria, la etapa metabólica y la etapa mecánica. Una de las más importantes es la primera, la etapa circulatoria. En esta podemos identificar tanto una fase celular como una fase vascular, ¿no? Hablar de fase celular es hablar de células, especialmente células inflamatorias, células mesenquimatosas, que ya están presentes desde el momento en que se produce la fractura. La fase vascular es hablar sobre todo del hematoma que se forma, de donde inicia todo el proceso de reparación y la osificación posterior de este. Bueno, vamos a empezar a ver, juntamente con el cuadro que tenemos adyacente, la formación del callo óseo, ¿no? ¿Cómo se formará este callo óseo? Bueno, empecemos hablando, ¿no? Que todo comienza con un proceso inflamatorio, ¿no? Con la inflamación. Y hablar de un proceso inflamatorio es hablar de un hematoma, ¿no? Si vemos aquí, ¿no? En la primera imagen, alrededor de la primera semana, ¿no? Después de producida la fractura, pues ahí se forma un gran hematoma que rodea todo lo que es la fractura. Y vale destacar que este hematoma tendrá más irrigación en la parte externa en relación con el periósteo, ¿no? Y tendrá cierto grado de hipoxia en la parte interna del hueso. Muy bien. Posteriormente vendrá lo que se llama el callo blando. Vemos ya alrededor de la segunda y tercera semana, ¿no? Por ese estímulo de hipoxia, ¿no? En la parte media de ese hematoma, ¿no? Algunas células mesenquimatosas van a ir cambiando y se van a tornar en condrocitos, ¿no? Y por lo tanto estos condrocitos ya van a ir formando una matriz cartilaginosa que vendría a ser el callo blando, ¿no? O callo inmaduro de igual manera. El tiempo sigue pasando, ¿no? Y alrededor de la cuarta a 16 semanas, ¿no? Esa matriz cartilaginosa que se ha formado, ¿no? Estos condrocitos que existían ya van a ir cambiando de células y se van a ir ya presentando los osteocitos, ¿no? De igual manera los osteoclastos van a ir resorbiendo ya cierta cantidad alrededor de estos osteocitos, ¿no? Para que se vaya depositando hueso. De cualquier manera, este callo donde ya se observan células osteocíticas se denomina callo duro primario. Y por último, ya desde las 17 semanas hacia adelante,
viene el proceso de remodelación, ¿no? Y hablar de remodelación es hablar de lo que es la formación y separación del periósteo, es decir, la parte periférica, ¿no? Como podemos observar, ¿no? Y pues bueno, ahí ya tendríamos esta primera etapa circulatoria, ¿no? En primer lugar el hematoma. En la parte interna, por esa hipoxia, se empezarían a ver tejido cartilaginoso, ¿no? Lo que forma el callo blando. Ese tejido cartilaginoso empieza ya a osificarse, una osificación endocondral, ¿no? Donde ya mostraría lo que es el callo duro por la presencia de tejido óseo primario, ¿no? Y remodelación, donde ya empieza a formarse el periósteo alrededor de la fractura, ¿no? Esta es una parte importante que tienen que saberlo, especialmente en el día del examen. Posteriormente viene lo que es ya la etapa metabólica y la etapa mecánica. Por ejemplo, en la etapa metabólica, generalmente ya se empieza a acumular alrededor de todo este callo que se ha formado hueso laminar, es decir, sobre el periósteo, más láminas de periósteo, lo que va a reforzar el callo ya formado. De igual manera, va a haber mayor remodelación ósea, es decir, ese intercambio celular activo, ¿no? Y tanto mineral, ¿no? Que va a endurecer más el callo que se ha formado. La etapa mecánica se refiere a la síntesis de colágeno tipo 1, ¿no? Tipo 1 característico del hueso, ¿no? Sobre las líneas de tensión, ¿no? Que van a ir formando los sistemas de Havers. Y poco a poco ya se va a ir formando lo que es el hueso compacto en la parte externa y el hueso esponjoso en la parte interna, ¿no? Entonces nos quedamos con este gráfico sobre la reparación de las fracturas. Muy bien, para que todo el proceso anterior suceda fisiológicamente en parámetros normales, ¿no? Vale destacar que existen algunos factores que favorecen la consolidación y también existen otros factores que dificultan esta consolidación. Vamos a empezar con los que favorecen, ¿no? esa formación de callo y esas etapas diferentes que habíamos mencionado. Por ejemplo, los esteroides, los anabolizantes, favorecen la consolidación ósea, la hormona del crecimiento GH de igual manera, la insulina, las hormonas tiroideas, vitaminas como la A y la D en relación con el metabolismo del calcio, los factores de crecimiento, factor derivado de las plaquetas, factor de crecimiento insulínico, el ejercicio y la carga, pero moderados, no en exceso, sino ejercicio y carga moderados favorecen lo que es el proceso de consolidación, y de igual manera oxígeno hiperbárico, es decir, oxígeno en mucha cantidad, ¿no? Al 100%, ¿no? Son algunos datos que favorecen lo que es la consolidación. Y vamos a ver cuáles dificultarían lo que es el proceso de consolidación. Por ejemplo, nos vamos a quedar con los más difíciles de memorizar. Por ejemplo, edad avanzada dificulta, ¿no? La diabetes mellitus de igual manera dificulta. La anemia, el tabaquismo, la corticoterapia, ¿no? Los corticoides disminuyen lo que es la formación del callo óseo. Déficit de hormona de crecimiento de igual manera, la desnutrición de igual manera, la indometacina, ¿no? Al disminuir las prostaglandinas y así disminuyen el riego sanguíneo, la indometacina también disminuye lo que es la consolidación de las fracturas, la radioterapia, la separación excesiva y la compresión excesiva del foco de fractura de igual manera dificultan esta cicatrización de los huesos, interposición de partes blandas, hipoxia local, vascularización escasa, denervación y la infección local dentro de lo que es el foco de fractura también disminuyen los procesos de consolidación. Bueno, si es que no se produce un buen callo óseo, si no se produce esas etapas anteriormente vistas, pues tenemos lo que se denomina la ausencia de consolidación. Y tenemos dos tipos de ausencia de consolidación, la tipo atrófica y la tipo hipertrófica.
Bueno, vamos a empezar ahora de lo que es la ausencia de consolidación atrófica, ¿no? ¿A qué se debe esta ausencia de consolidación? A un fallo en la vascularización, ¿no? Es decir, es avascular este tipo de ausencia de consolidación atrófica. Es decir, la vascularización es lo que falla. Un ejemplo importante es a nivel de la diáfisis del húmero, donde se puede observar en la radiografía, si pasa más de 6 meses, una imagen en hoja de sable, que tenemos aquí en esta imagen A, ¿no? Esto parece un sable, nos indica que ha habido mala vascularización del foco de fractura, por lo tanto hay una ausencia de consolidación atrófica. ¿Cuál va a ser el tratamiento de este tipo? Va a ser el injerto óseo y la osteosíntesis posterior, ¿no? En esta parte que no ha cicatrizado ponemos un injerto, ¿no? Esperamos a que este tenga su efecto y ponemos luego la osteosíntesis. Y el otro tipo de falta de consolidación de las fracturas, la de tipo hipertrófico, ¿no? Esto es más mecánico, se debe a alteraciones mecánicas, especialmente movilidad excesiva del foco de fractura, una mala inmovilización, ¿no? El paciente ha seguido con su fractura, se seguía moviendo y ha producido una ausencia de consolidación hipertrófica. Generalmente, ¿qué ejemplo se da? La tibia, la diáfisis de la tibia. Y si dejamos esto más de 6 meses, vamos a poder observar en la radiografía la imagen en pata de elefante que tenemos aquí en el cuadro B, ¿no? Ven ahí, hay una hipertrofia, ¿no?, de las partes y forman esa pata de elefante. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Estabilizar ese foco de fractura y se puede hacer con un clavo intramedular, ¿no? Entonces tenemos la ausencia de consolidación atrófica, que deja esa imagen en sable, y la ausencia de consolidación hipertrófica, que deja esa imagen en pata de elefante. Bueno, vamos a hablar un poco ya adentrándonos a lo que es la parte de fracturas, al tratamiento general de estas, bueno, y también de las luxaciones, ¿no? Vale destacar que las fracturas no desplazadas, es decir, que hay una fractura pero mantienen su dirección, su eje, el tratamiento generalmente es más ortopédico con un yeso, ¿no?, como podemos observar en las imágenes. Luego, las fracturas que ya están desplazadas o muy desplazadas, generalmente se tratan mediante, en primer lugar, por una reducción cesada, ¿no?, maniobras de reducción, ya sea por presión, tracción, contratracción, etc. Posteriormente a esta maniobra se le hará un yeso al paciente y se les realizarán unas radiografías de control para ver cómo ha quedado la reducción, ¿no?, con el yeso que se le ha puesto, ¿no? Esto ya en fracturas que tienen desplazamiento. Bueno, vamos a hablar un poco de la parte quirúrgica, de las fijaciones internas, ¿no? Generalmente esto se realiza con suturas metálicas, alambres, tornillos, placas, basas, clavos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para las fracturas fragmentadas, lo mejor es utilizar lo que son los tornillos. Y para las diáfisis de huesos largos, ¿no?, por ejemplo, fémur, húmero, tibia, ¿no?, esos huesos de longitud, se prefiere el enclavado intramedular, ¿no? Bueno, que los vamos a ir viendo a medida que veamos ese tipo de fracturas, ¿no? Entonces, vemos como aquí en la imagen se está realizando una maniobra de tracción contra tracción, ¿no? Posteriormente se pondrá el yeso y luego las radiografías de control, ¿no?, en diferentes pacientes estas imágenes. Bueno, y si hay una fijación interna, también habrá una fijación externa. ¿Y en qué consiste esta fijación externa, ¿no? Que los materiales a utilizar, clavos, tornillos, etcétera, no están dentro no comprometen lo que es el foco de fractura, sino están en la parte externa, es decir, tornillos y basas anclados fuera del foco de fractura. Tenemos algunos ejemplos aquí, ¿no? Una fractura abierta de tibia, y este es el fijador externo, ¿no?
Tenemos aquí seguramente un paciente descompensado con una fractura de pelvis, donde tenemos el fijador externo para fracturas de pelvis. ¿Cuáles son las indicaciones de fijadores externos? Muy importante saberlas. Las fracturas abiertas, en primer lugar. Como esta, ¿no? Como la de la imagen, la fractura abierta de tibia. Las fracturas de pelvis con descompensación hemodinámica, como la que hemos visto. Generalmente en las fracturas de pelvis hay un hematoma retroperitoneal que incluso puede pasar desapercibido. Entonces hay que estabilizar rápidamente al paciente por medio de un fijador externo. Posteriormente ya será la osteosíntesis interna respectiva, pero primero un tratamiento con fijadores externos, como vemos en la imagen. De igual manera, ¿qué tipos de fracturas necesitan también fijadores externos? Las que tienen lesión vascular, las fracturas intraarticulares complejas, las ausencias de consolidación pero ya más infectadas, y de igual manera los fijadores externos se utilizan en alargamientos óseos, ¿no? Entonces, son algunas indicaciones de este tipo de fijadores externos. Bueno, entonces ya vemos que generalmente las lesiones, especialmente las fracturas, se inician por un tratamiento ortopédico con maniobras de tracción, contratracción o alguna maniobra específica de la región, la colocación de una férula o un yeso, ¿no? Pero hay algunas indicaciones que directamente ya hacen que el paciente sea sometido a una cirugía. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las fracturas abiertas, como ya habíamos visto anteriormente, las fracturas desplazadas, las que tienen una lesión vascular asociada, las que tienen una lesión nerviosa, el síndrome compartimental, de igual manera, mediante una fasciotomía, los pacientes politraumatizados, ¿no? Por los compromisos vitales que tienen estos, el codo y rodilla flotante, por ejemplo, el codo flotante, una fractura tanto distal como proximal, ¿no? Antes y después de esta articulación, dejan un codo flotante. Lo mismo en la rodilla, son ejemplos de indicaciones de cirugía en las fracturas. Y otras que podemos apreciar son las siguientes. Cuando haya fracasado el tratamiento conservador, ¿no? Hacemos una cirugía. Fracturas patológicas, por ejemplo, un tumor óseo o una metástasis ósea, ¿no? Que al ya comprometer ese hueso permite su fractura, ¿no? Son fracturas patológicas, también son indicación de cirugía. La necesidad de reincorporación precoz del paciente, por ejemplo, en las fracturas de cadera, ¿no? El paciente con fractura de cadera va a estar inmovilizado por mucho tiempo y en ese tiempo pueden aparecer úlceras por presión, neumonías, trombosis venosa profunda. Entonces, en este tipo de pacientes es mejor no hacer un tratamiento conservador, sino rápidamente un tratamiento quirúrgico para que empiece a movilizarse precozmente. Las fracturas también sometidas a mucha fuerza de separación, por ejemplo, la fractura de rótula merece un tratamiento quirúrgico. Luego, y toda fractura intraarticular, ¿no? De codos, rodillas, o sea, articulaciones muy móviles en el diario vivir, pues necesitan también un tratamiento quirúrgico para que la recuperación también sea más rápida y el paciente pueda tener funcionalidad más rápidamente. Bueno, vamos a ver ahora las complicaciones generales de las fracturas, ¿no? Como primera complicación vamos a hablar de las fracturas abiertas, ¿no? Se denomina fractura abierta cuando el foco de fractura, ¿no? Tiene contacto con el medio externo a través de una herida cutánea. Y esta herida cutánea se encuentra en el mismo segmento donde se ha realizado la fractura, como podemos observar en esta imagen. El hueso más afectado por estas fracturas abiertas es la tibia. La clasificación de Gustillo-Anderson se utiliza para este tipo de fracturas abiertas y las clasifica en 3 grados. La de primer grado tiene un mecanismo donde la fractura sucede desde adentro hacia afuera y la herida que se forma es muy pequeña,
generalmente menor a 1 centímetro, y hay mínimo riesgo de contaminación y destrucción. La de grado 2, de igual manera, tiene el mismo mecanismo, de adentro hacia afuera, pero la herida, que es la herida cutánea, ya es algo más grande, va desde 1 a 10 centímetros, y el riesgo de contaminación, infección y destrucción ya es moderado. Y tenemos las de tercer grado, donde el mecanismo es diferente, donde el mecanismo que produce la fractura es más fuerte y generalmente va de afuera hacia adentro, ¿no? De afuera hacia adentro, y la herida que forma este tipo de fractura es generalmente grande, mayor a 10 centímetros, ¿no? Creo que es la que vemos aquí en la imagen que tenemos adyacente. Y estas fracturas de tercer grado abiertas tienen un riesgo importante de infección, contaminación y de destrucción del lugar afectado. Estas a su vez se subdividen en 3A, 3B y 3C. En 3A, generalmente cuando la herida cutánea, ¿no?, después de haber tratado lo que es el foco de fractura, se puede cesar con las mismas partes blandas del paciente. La 3B es cuando ya hay pérdida, ¿no?, de tejido blando adyacente y se necesita de colgajos y de injertos. Y la 3C es cuando ya hay una lesión vascular asociada. El tratamiento. ¿Cómo empezamos el tratamiento de una fractura abierta? Muy importante, con una exhaustiva limpieza y debridación, ¿no? Es el primer acto que tenemos que realizar ante todo paciente que veamos con una fractura abierta, una exhaustiva limpieza y debridación. Hay algo muy importante, empezar lo que es la antibioterapia intravenosa, cubriendo gram positivos, aquí por ejemplo cefalosporina para esto, y gram negativos los aminoglucósidos. No nos olvidemos de la terapia antitetánica, ¿no?, respectiva. Y si estamos hablando de fracturas abiertas, pues hay que inmovilizar el segmento afectado, especialmente con fijadores externos, ¿no?, como vemos en la imagen. Vale destacar que el uso de placas y tornillos está contraindicado en las fracturas abiertas. No se debe utilizar solamente de inicio los fijadores externos, ¿no? Tal vez luego un clavo intramedular, pero placas y tornillos estarían contraindicados. Vale destacar que en pacientes jóvenes que tengan un miembro catastrófico, es decir, una fractura que comprometa una gran parte de una extremidad, ¿no?, que parece que la va a perder, pero si el paciente es joven, actualmente en estos miembros catastróficos en personas jóvenes se prefiere siempre la preservación de estos miembros catastróficos, ¿no? Antiguamente, ¿no?, si veían alguna extremidad así con una fractura abierta muy grave, ¿no?, directamente optaban por la amputación. Actualmente no, se tiende a lo que es la preservación del miembro catastrófico y evitar a toda costa la amputación, especialmente si el paciente es joven, ¿no? Pero hay algunos aspectos que aumentan el riesgo de amputación. Por ejemplo, los ancianos, cuando hay hipotensión vascular y una evolución mayor a 12 horas de la fractura que no haya sido tratada. Tenemos aquí un ejemplo de una fractura abierta en tibia, que es la región más susceptible a este tipo de fracturas. El tratamiento es respectivo, como podemos ver, mediante un fijador externo. Se han utilizado las mismas partes blandas para cesar la herida cutánea, por lo tanto sería una fractura tipo 3A de Gustillo-Anderson. Bueno, vamos a hablar de otra complicación, el síndrome compartimental, ¿no? Este síndrome compartimental sucede generalmente en casos donde hay mucho edema local que puede empezar a ocluir el mismo tejido, ¿no?, los compartimentos que están dentro de esto. Cuando hay quemaduras circunferenciales, por ejemplo, que de igual manera ocluyen y comprimen los compartimentos. Un hematoma intrafracturario muy grande, ¿no?, que ese mismo hematoma comprime la región. Y lo más frecuente, generalmente vendaje y yesos
muy apretados, ¿no?, que comprimen todos estos compartimentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos ejemplos, ¿no? Va a aumentar la presión tisular intracompartimental, ¿no? Va a superar lo que son los 30 milímetros de mercurio. Esto generalmente se obtiene el valor mediante un tonómetro, ¿no?, como vemos en la imagen. Y bueno, cuando hay una presión tisular, ¿no?, nos imaginamos aquí, vemos la siguiente imagen, ¿no?, donde esa presión tisular va aumentando, llega un momento donde esta presión tisular llega a ocluir la microcirculación, es decir, los capilares, ¿no?, principalmente, tanto arteriales como venosos. Por lo tanto, por esa oclusión va a empezar a haber un desbalance de fuerzas osmóticas hidrostáticas, lo que va a permitir la salida del líquido, ¿no?, al tejido tisular, pero recordemos que ese tejido tisular, ¿no?, con esa compresión que ya había, ya está edematizado. Hay aún todavía más salida de líquido, pues edematiza aún más esa región. En eso consiste principalmente el síndrome compartimental. ¿Cuáles son las regiones más susceptibles a presentar este síndrome compartimental? El codo, especialmente las fracturas supracondilias en los niños. El antebrazo, ¿no?, fracturas dobles, por ejemplo, de cúbito y radio. Y la tibia, ¿no?, en las fracturas abiertas, ¿no? Entonces, lugares, codo, antebrazo y tibia, ¿no?, donde haya pacientes con yesos, por ejemplo, en esas lesiones, en esas regiones, tenemos que tener importante saber que pueden presentar un síndrome compartimental. ¿Cuál va a ser el primer síntoma que nos va a referir el paciente? El dolor, un dolor muy aumentado en la región, ¿no?, y que generalmente aumenta con los movimientos, ya sean pasivos o activos, ¿no?, de la región afectada, ¿no? Y luego posteriormente vendrá esa edematización, etcétera, ¿no?, característica de este síndrome. Bueno, vemos aquí, ¿no?, esta imagen en este pie, lo ven edematizado, ¿no?, ahí. Ese es el síndrome compartimental. Seguramente ha tenido una fractura, alguna lesión o un yeso en este lugar, ¿no?, que ha ido comprimiendo, aumentando las presiones tisulares. ¿Cuál va a ser el tratamiento de este síndrome compartimental? Lo primero, sacar el yeso, abrir el yeso y sacarlo totalmente y poner el miembro afectado en elevación, ¿no? Generalmente tendrían que responder a esto, ¿no? Esto es para facilitar el flujo arterial, el retorno venoso, ¿no? Y si no hay respuesta, se opta por la parte quirúrgica, que vendría a ser una fasciotomía urgente, que es lo que estamos viendo en esta imagen, ¿no? Este es el miembro afectado por un síndrome compartimental, véase el edema notorio, y se le hace una incisión ahí, una fasciotomía. ¿Para qué? Para poder descomprimir el compartimento afectado. Vale destacar también que por la afección muscular que puede ocurrir, por esa mioglobina que se va liberando de los músculos, ¿no?, esta puede llegar a formar una necrosis tubular aguda, ¿no?, por una mioglobinuria. Bueno, y vemos aquí en este pie que mencionábamos anteriormente, pues han hecho esas incisiones, ¿no?, esa fasciotomía, ¿no? ¿Para qué? Para tratar este síndrome compartimental. Pero ¿qué es lo que pasaría si hay un diagnóstico y un tratamiento tardío, ¿no?, de esta complicación? Pues ocurren algunas secuelas, y la principal es la contractura isquémica de Borgman, ¿no?, que la vemos en esta parte superior, ¿no?, donde podemos observar una extremidad con retracción, fibrosis y malposición, ¿no? Eso ya que no solamente se ha afectado la parte microvascular, sino ya ha llegado a la parte macrovascular e isquemia ya de varios segmentos. Bueno, otra complicación importante de las fracturas son las necrosis isquémicas vasculares, ¿no? Hay lugares en el cuerpo donde ya algunos huesos, ¿no?, formaciones óseas, tienen una escasa vascularización, ¿no? Y si sobre eso añadimos una fractura, ¿no?, que disminuye aún más el flujo sanguíneo en estos lugares, pues vamos a tener una necrosis isquémica, ¿no?, por disminución del flujo sanguíneo,
avascular en esas regiones susceptibles. Entonces, y generalmente esto el paciente va a referir un dolor leve a moderado que él puede soportar aún en esos lugares. Bueno, ¿y qué lugares tenemos? Tenemos, por ejemplo, la cabeza femoral a nivel del escafoides, el escafoides proximal, ¿no? Como estamos viendo, esta parte no tiene mucha irrigación. La cabeza humeral, de igual manera, y el astrágalo. Y se forma un mnemotécnico, seca, ¿no? Seca. La cabeza femoral, el escafoides proximal, la cabeza humeral y el cuerpo del astrágalo, ¿no? Ya tenemos seca, que vendría a ser ese mnemotécnico para que recuerdes las regiones susceptibles a esta necrosis isquémica avascular. ¿Y cómo se tratan? Por ejemplo, si las regiones afectadas son las cabezas humeral y femoral, se optará por lo que son las prótesis. Si es el escafoides proximal, se puede utilizar artrodesis o injerto. Si es el cuerpo del astrágalo, de igual manera, artrodesis o ortesis de apoyo. Muy bien, otra complicación, la embolia grasa, ¿no? Como podemos observar, esto se da generalmente en los huesos largos de las extremidades inferiores, fémur, tibia, etcétera, ¿no? O en pacientes que han sido sometidos a enclavado intramedular, ¿no? Entonces tenemos ahí, recordemos, en estos huesos largos una médula ósea, ¿no? Que generalmente es más, sobre todo, ya médula ósea amarilla, ¿no? Al haber una fractura, ¿no? Como vemos en la imagen, tenemos aquí la médula amarilla, ¿no? Se lesiona también lo que es la parte arterial y venosa, ¿no? Y este tejido graso de médula amarilla puede llegar a la circulación y ya una vez en la circulación producir este fenómeno de embolia grasa. ¿En qué tipo de pacientes también se puede observar esto? En pacientes que han tenido una fractura de huesos largos, ¿no? Y se les está derivando a otra región o a otro hospital, ¿no? Pero no se ha hecho una buena estabilización de la fractura, ¿no? Generalmente el paciente se encuentra con un intervalo lúcido, se encuentra estable, ¿no? En un momento, y de repente, súbitamente, aparece una triada clásica: un distrés respiratorio, una disminución de conciencia y petequias a nivel conjuntival, a nivel del tórax, del cuello, de las axilas, ¿no? Tenemos aquí entonces en la imagen esa triada: insuficiencia respiratoria, un distrés respiratorio, ¿no? Afectación de la conciencia, ¿no? Porque también hay un embolismo graso a nivel cerebral, ¿no? Y esas petequias, especialmente conjuntivales, como podemos observar, ¿no? Bueno, y al laboratorio, ¿qué es lo que se puede añadir? Si hay un distrés respiratorio, una presión parcial de oxígeno baja, menor a 60 milímetros de mercurio, anemia, trombocitemia. En la radiografía, como vemos aquí, en este síndrome de distrés respiratorio, hay nódulos pulmonares, ¿no? En ambos lados. Y el tratamiento generalmente se realiza en unidades de terapia intensiva, con aplicación de oxigenoterapia, corticoides endovenosos y, lo más importante, una estabilización precoz de la fractura que ha originado este síndrome de embolia grasa. Otra complicación de las fracturas, el síndrome de dolor regional complejo, o también llamada distrofia simpático-refleja de Sudeck, ¿no? Como este último nombre implica, hay una hiperactividad simpática relacionada a este síndrome de dolor regional complejo. ¿En qué casos se va a dar? Por ejemplo, en traumatismos, en infartos agudos de miocardios, lesiones neurológicas adyacentes, en infecciones, fármacos y inmovilizaciones prolongadas, o generalmente no se detecta la causa y pueden ser idiopáticas, ¿no? Vale destacar que existe un síndrome de dolor regional complejo tipo 1 y un síndrome de dolor regional complejo tipo 2. En el síndrome de dolor regional complejo tipo 1
no hay lesión de nervio periférico, pero sí en el de tipo 2 sí hay una lesión del nervio periférico. Y clínicamente hablando se pueden observar 3 fases en este síndrome, ¿no? Una fase aguda, ¿no? Donde existe especialmente subefacción, edema, ¿no? Dolor de la región. Posteriormente vendrá la fase distrófica, donde de igual manera hay edema, pero ya el miembro está más rígido, ¿no? Y hay mucho dolor a nivel de la piel. Y la parte atrófica, como su nombre lo indica, ya hay contracturas fijas, atrofia muscular, atrofia de los vellos, de las uñas, ¿no? Y de los pliegues cutáneos, ¿no? Entonces son las 3 fases de este síndrome de dolor regional complejo. Si les realizamos a este tipo de pacientes una radiografía, ¿no? Puede haber una osteoporosis moteada en algunas partes, ¿no? Que si pasa el tiempo ya se va a hacer una osteoporosis difusa en toda la región afectada. Y el tratamiento es multidisciplinario con fisioterapia, bloqueo anestésico, fármacos, calcitonina, psicofármacos, simpatectomía, ¿no? Es un poco difícil de tratar este síndrome, pues conlleva ese sistema simpático, ¿no? Hiperactivo, ¿no? Entonces, estos vendrían a ser los datos más importantes de este síndrome de dolor regional complejo. Bueno, ahora vamos a ir viendo las lesiones más frecuentes de la extremidad superior, ¿no? Y vamos a empezar esto con lo que es la fractura de clavícula, ¿no? La fractura de clavícula, como ustedes están viendo, sucede especialmente en el tercio medio de la clavícula, ¿no? Este tipo de fractura es más frecuente especialmente, es el tipo de fractura más frecuente en el recién nacido, ¿no? Especialmente al pasar el canal del parto. Y el tratamiento, como ven en esta imagen, es más ortopédico, con un vendaje en 8, ¿no? Y generalmente con esto hay una estabilización de la clavícula afectada, ¿no? Y bastaría con esto. En caso de haber más segmentos afectados, también se puede recurrir a la parte quirúrgica. Luego, la luxación acromioclavicular, ¿no? Que lo vamos a ver en temas siguientes. Bueno, otra lesión característica que se da en el miembro superior es el síndrome de atrapamiento subacromial, ¿no? Este síndrome de atrapamiento subacromial es la causa más frecuente de hombro doloroso, ¿no? Tenemos ahí un espacio, el espacio subacromial. Por este espacio pasan lo que son los tendones, varios tendones, los tendones del manguito rotador y la porción larga del bíceps. En pacientes que hacen mucho uso de esta articulación y por la misma degeneración de este espacio, ¿no? Va a haber presencia de estrechamientos, osteofitos, ¿no? Y disminución de la vascularización. El paciente se va a quejar de mucho dolor, un dolor mecánico principalmente, ¿no? En los movimientos, y se va a dar lo que es el signo de Nehr, donde el paciente no va a poder elevar más la extremidad afectada. Ese es el signo de Nehr. Si le ponemos anestésico local, va a calmar el dolor y sí va a poder hacer. Esto es el test de Nehr. Bueno, y el tratamiento de este síndrome de atrapamiento subacromial empezará siendo un tratamiento conservador, ¿no? Con infiltración de corticoides o de anestésicos, ¿no? Pero generalmente se recurre al tratamiento quirúrgico en casos de rotura aguda, ¿no? Especialmente el tendón del supraespinoso, que es el más afectado, ¿no? Por estar en íntima relación con el acromio, ¿no? Se puede romper y esto amerita cirugía. Y los casos que no respondan al tratamiento conservador anteriormente mencionado también ameritan cirugía. Luego, la luxación de hombro también es otra patología frecuente que se le va a ver posteriormente. Bueno, también son frecuentes las fracturas de la diáfisis humeral, ¿no? Como vemos en esta imagen, pueden haber fracturas espiroideas o oblicuas, ¿no? Esta, por ejemplo, es oblicua, ¿no? Este es de tipo espiroideo, ¿no? Generalmente estas fracturas oblicuas y espiroideas
se tratan con un yeso colgante, el yeso colgante de Caldwell, ¿no? Como vemos en la imagen. Pero también existen algunas fracturas donde el trazo no es ni oblicuo ni espiroideo, sino es transverso, como vemos aquí. En estas fracturas transversas de la diáfisis humeral, el tratamiento es conservador, ¿no? Se puede utilizar tal vez un clavo intramedular, ¿no? Pero están contraindicados, a contrario de los anteriores, los yesos colgantes. Pues al ser un trazo de fractura transversal, ¿no? Transversal, si ponemos un yeso colgante de Caldwell, vamos a separar más los fragmentos óseos, ¿no? Y esto no llegaría a consolidar. Algo importante en este tipo de fracturas de la diáfisis humeral es que al comprometer el canal de torsión por donde pasa el nervio radial, pues puede haber una lesión de este nervio, y la más frecuente es la neuroapraxia del radial. Neuroapraxia se refiere a una inflamación, edematización del nervio, ¿no? No es rotura, no nada que comprometa más a este nervio, sino una simple inflamación. Es la lesión más frecuente, que generalmente cura espontáneamente entre unos 3 a 4 meses, ¿no? Como vemos aquí, vemos que por el canal de torsión de la diáfisis humeral pasa este nervio radial. Cuando se lesiona, ¿no?, la neuroapraxia o cualquier lesión de este nervio, dependiendo del grado, ¿no?, de lesión, puede hacer que la mano esté caída. Otro tipo de fractura frecuente, la fractura supracondilia. Esta fractura es muy importante saber que es una de las más frecuentes en los niños y generalmente en ellos amerita un tratamiento ortopédico, como podemos observar en la imagen. En los adultos generalmente se trata con osteosíntesis, es decir, ya con material quirúrgico. ¿Qué complicaciones puede tener? Alteraciones nerviosas y vasculares, el síndrome compartimental, muy frecuente en este tipo de fracturas supracondilias, consolidaciones viciosas y miositis osificante. Entonces, recalcar, ¿no?, que el síndrome compartimental, ¿no?, como vemos aquí, es de frecuente aparición en estas fracturas supracondilias, ¿no? Vemos esta es la parte del húmero, ¿no?, la región supracondilia, ¿no?, en la radiografía lateral y en la anteroposterior. Bueno, y vamos a hablar un poco de las fracturas de cúbito y radio, ¿no? Vamos a hablar de la fractura del bastonazo, ¿no? Hay un bastón o un objeto lesivo, uno se cubre con el antebrazo, ¿no?, y esto va a lesionar aisladamente, va a fracturar a lo que es el cúbito, ¿no? Entonces la fractura del bastonazo se refiere a una fractura de la diáfisis cubital aislada. El tratamiento de este tipo de fractura es ortopédico, puede ser con yesos. En fracturas dobles, ya sea como en la siguiente imagen, ¿no?, de cúbito y radio, ya el tratamiento ya será quirúrgico, ¿no?, con osteosíntesis. Bueno, y vamos a hablar de dos tipos de fracturas luxación, la fractura luxación de Monteggia y la fractura luxación de Galeazzi. La fractura luxación de Monteggia, ¿no?, es esta imagen que tenemos aquí, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que podemos ver? En esta fractura de Monteggia, lo pongo aquí, Monteggia, vemos, ¿no?, que el que se fractura es el cúbito proximal se fractura y la cabeza del radio es la que se disloca. En eso consiste la fractura luxación de Monteggia. Fractura de cúbito y luxación de la cabeza radial, ¿no? Para que ustedes se recuerden que esto sucede en la fractura luxación de Monteggia, recuerden que el cubo se rompe en el monte. Y bueno, la fractura luxación de Galeazzi es casi lo contrario, ¿no? Hay una fractura, pero del radio distal, y el que se disloca es pues la cabeza del cúbito, ¿no? En eso consiste la fractura luxación de Galeazzi.
Bueno, vamos a hablar ahora de una fractura muy frecuente, las fracturas del tercio distal de esadio. Y la fractura de este tercio distal de esadio, la más frecuente es la fractura de Coles, ¿no? Es la más frecuente. Generalmente, como vemos en esta imagen, la metáfisis distal es la que sufre el trazo de fractura, ¿no? Y el fragmento distal, ¿no? La parte distal afectada, generalmente se desvía en supinación un poco hacia dorsal y hacia radial, ¿no? Es decir, sobresale un poco a manera de un dorso de tenedor, ¿no? Entonces recuerden, en supinación hacia dorsal y hacia radial, para que ustedes se recuerden, en la fractura de Coles, la parte distal afectada, se desvía en sudor, supinación dorsal y hacia radial, ¿no? Y lo que le da un aspecto en dorso de tenedor, ¿no? El tratamiento generalmente es ortopédico. La fractura de Coles generalmente se puede resolver con un tratamiento ortopédico, ¿no? Una buena reducción, ¿no? Posteriormente un yeso y una radiografía de control, ¿no? Pero hay algunos datos que nos indican que amerita un tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles? Por ejemplo, cuando hay mucha inestabilidad. Y hablar de inestabilidad, ¿qué es? Es cuando hay una angulación dorsal mayor a 20 grados, ¿no? Es decir, hay mucha sobresalencia de un segmento, cuando el radio está acortado más de 1 centímetro y cuando hay conminución importante, ¿no? A nivel del hueso afectado, que vendría a ser el radial. Todo esto amerita un tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero generalmente recordemos que la mayoría se trata ortopédicamente, ¿no? A menos que tenga uno de los datos de inestabilidad ya mencionados. Bueno, y tenemos otra fractura, la fractura de Goiran-Smith. Generalmente, otros lo llaman la fractura de Coles invertido, ¿no? Pues sucede diferente, ¿no? La fractura de Coles, por ejemplo, sucede cuando caemos sobre las eminencias de la mano, otros lo llaman el talón de la mano, ¿no? Cuando caemos ahí y hacemos un movimiento de palanca, sucede la fractura de Coles, mientras que la fractura de Goiran-Smith sucede con la mano en flexión, ¿no? O sea, todo lo contrario. Y la imagen que da es la de pala de jardinero, otros la llaman Coles invertido, y generalmente es de tratamiento quirúrgico con osteosíntesis. Entonces ahí tenemos la fractura de Coles en dorso de tenedor y la fractura de Smith en pala de jardinero. Bueno, y ahora vemos rápidamente lo que son las fracturas de la mano, ¿no? Empezamos que puede haber fracturas de las falanges, ¿no? De las falanges de los dedos. Esto generalmente se lo trata con una sindactilia, ¿no? Que consiste en poner una férula en el dedo afectado, ¿no? Pero también unirla al dedo que está normal, ¿no? Para que haya una buena estabilización, ¿no? Esto siempre seguido de una movilización precoz. La fractura del cuello del quinto metacarpiano, o también fractura del boxeador, como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Ven aquí, ese es el cuello del quinto metacarpiano que está fracturado. Esto sucede en el momento de dar un golpe, ¿no? Donde por mecanismos se fractura este cuello del quinto metacarpiano, es la fractura del boxeador. Y algo importante, la fractura del escafoides, ¿no? Bueno, de igual manera, la fractura de escafoides, al igual que Coles, ¿no? Sucede cuando el paciente cae sobre el talón de la mano, ¿no? Y generalmente esto con la muñeca extendida. Y algo importante, el dolor va a estar, si hay una fractura de escafoides, el dolor, como vemos en la imagen, va a estar a nivel de la tabaquera anatómica. Incluso si la fractura no desplaza segmentos óseos, puede pasar desapercibida generalmente en un primer tiempo a la radiografía, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento generalmente de estas fracturas no desplazadas de inicio es con yeso durante unas 8 a 10 semanas, ¿no?
Y si ya es muy desplazada, generalmente ya se utiliza lo que es la reducción y la osteosíntesis, ¿no? Pero de cualquier manera, si al principio no es identificable esto con las radiografías, iniciamos con un yeso en el paciente y lo volvemos a reevaluar en una semana aproximadamente, volvemos a sacar la radiografía y generalmente ya en estas radiografías subsecuentes ya se puede observar, ¿no?, el trazo de fractura y ya veremos si está desplazada o no y qué tratamiento. Continuamos con yeso o realizamos osteosíntesis. Vale recordar que la parte proximal del escafoides es susceptible a esa necrosis avascular. Bueno, el pulgar del esquiador. Generalmente esto sucede al separar forzadamente el primer dedo, ¿no? Lo que sucede en los esquiadores, ¿no? Al manejar el esquí, ¿no? Se separa al botar, ¿no?, ese aparato que tienen, ¿no? Se separa abruptamente el dedo y generalmente ahí tenemos dos ligamentos, ¿no? Los ligamentos colaterales, ¿no?, tanto radial como cubital, ¿no? Al hacer una separación excesiva, el ligamento colateral cubital es el que se encuentra aquí adentro, es el que se afecta, ¿no? Se puede llegar a lesionar. Por lo tanto, hay lesiones completas y lesiones incompletas de este ligamento. Si las lesiones son incompletas, el tratamiento puede ser conservador. Pero si las lesiones de este ligamento ya son completas, han llegado a romper todo el ligamento, el tratamiento ya será quirúrgico, como vemos aquí. Bueno, y otra patología frecuente de igual manera en extremidades superiores es la tenositis estenosante de Decker-Wein, ¿no? Tenosinovitis estenosante, hay algo que se está estenosando ahí, ¿no? Entonces es una estenosis progresiva de una vaina común. Vemos aquí la imagen, tenemos aquí una vaina común para los tendones de dos músculos, para el extensor corto y para el separador largo, ¿no? Entonces la vaina común de estos dos músculos se va estenosando generalmente y es lo que causa dolor y crepitación local, ¿no? Y generalmente para estudiar esta tenosinovitis estenosante de Decker-Wein tenemos la maniobra de Finkelstein, que consiste en hacer que el paciente de la extremidad afectada, ¿no?, generalmente que es en la parte de relación con el primer dedo, con el dedo pulgar, se pide que éste se apoye en la palma, se cierre y se haga este movimiento, ¿no?, una desviación cubital, ¿no? Si se produce dolor en esa región, pues ya es un test de Finkelstein positivo. Bueno, el tratamiento de esta tenosinovitis de inicio es conservador, ¿no? Y de no responder a este tratamiento ya se puede realizar una liberación quirúrgica de esta vaina fibrosa, más o menos sinovectomía. Bueno, y vamos a hablar ahora de lo que son los gangliones. ¿Qué son los gangliones? Son como bolsitas o dilataciones de la sinovial, ¿no? Y estas dilataciones de la sinovial van saliendo, van herniando a través de las cápsulas articulares y vainas tendinosas. Generalmente el dorso de la muñeca es el lugar donde más se ven estos gangliones. De igual manera pueden aparecer también en el tarso del pie, ¿no? El tamaño, como están relacionados con el líquido sinovial, puede ser fluctuante. Y el dolor, generalmente otros no presentan dolor, o si es que lo presentan es muy ocasionalmente, es decir, no produce muchas molestias, ¿no? En caso de que no produzca molestias, no hay una alteración estética muy notoria, generalmente no requieren tratamiento. Pero la extirpación está indicada en caso de muchas molestias, ¿no? Tenemos aquí una imagen, esa bolsita, esa protrusión sinovial, ¿no?, en el dorso de la mano. Esos son los gangliones. Bueno, y vamos a ver ahora lo que son las lesiones más frecuentes, pero en la extremidad inferior,
¿no? Y vamos a empezar hablando de las fracturas de pelvis, ¿no? Si vemos aquí, si recordamos un poco de anatomía, la pelvis es como un anillo, ¿no? Tiene un arco anterior y un arco posterior, ¿no? El arco posterior, por los ligamentos existentes ahí, los sacroiliacos especialmente, el arco posterior es el que más estabilidad da a este anillo, ¿no? Al anillo pélvico. Entonces, dependiendo en qué partes de este anillo pélvico suceden las fracturas, ¿no? Estas se clasifican en fracturas estables y fracturas inestables, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la clasificación de Thiel, donde clasifican a las fracturas de pelvis en un estadio A, B y C. Las A son las fracturas estables de pelvis y generalmente son fracturas que suceden por azancamiento o también llamadas por abulsión, por ejemplo en pacientes jóvenes, ¿no? O son fracturas a nivel de las ramas iliopubianas e isquiopubianas, más frecuente en ancianos, ¿no? Que caen, ¿no? Sentados. El tratamiento de las fracturas estables es más que todo conservador, ¿no? Si vemos aquí hay abulsión de la cresta ilíaca anterosuperior, de la rama pubiana, ¿no? O del sacro generalmente, ¿no? Que no comprometen ese anillo, ¿no? Entonces pueden ser tratadas conservadoramente. Pero tenemos algo importante, las fracturas inestables, ¿no? Generalmente estas fracturas inestables de pelvis, ¿ya? Son producidas por traumatismos de alta energía, donde rompen ese anillo pélvico en más de un punto. Entonces desestabilizan totalmente ese anillo pélvico y requieren un tratamiento urgente. Y como ya habíamos visto, ¿no? La fractura de pelvis, el tratamiento urgente se realiza mediante los fijadores externos, como vemos en esta imagen, ¿no? Aquí tenemos una fractura de pelvis, tanto en el anillo, en el arco anterior como en el arco posterior, ¿no? Pero antes de tratar estos focos de fractura, lo primero que se tiene que hacer es colocar un fijador externo, como vemos en esta radiografía, ¿no? ¿Por qué? Porque las fracturas de pelvis, recordemos que cursan con una gran hemorragia, especialmente una hemorragia retroperitoneal que pone en peligro la vida del paciente. Entonces, al estabilizarla, primero se reduce ese riesgo y posteriormente, ya una vez estabilizado el paciente, se tratará los focos de fractura respectivos, ¿no? Y vemos aquí en la clasificación de Thiel como en las de tipo B hay una inestabilidad, especialmente rotacional, ¿no? Hay una afectación parcial, especialmente del arco posterior, que más estabilidad le da, ¿no? Hay una afectación parcial, como podemos ver. Y en las fracturas inestables de pelvis, en la clasificación TILC, vemos como el arco posterior, ¿no? De este anillo pélvico generalmente ya está totalmente afectado y tenemos otras fracturas en otros puntos, ¿no? Es decir, esto le va a dar una inestabilidad total a este anillo pélvico, tanto rotacional como vertical. Bueno, entonces las fracturas inestables generalmente se empiezan a tratar con un fijador externo, como vemos en la imagen, y el tratamiento definitivo de los focos de fractura mediante osteosíntesis, pero posterior, ¿no? Recordemos entonces que la hemorragia retroperitoneal es característica de estas fracturas inestables de pelvis. De igual manera, algunas lesiones como lesiones de vejiga, uretra y lesiones del nervio ciático. Y bueno, las fracturas y luxaciones de cadera las vamos a ver posteriormente. Y ahora vamos a hablar de las fracturas de diáfisis femoral, ¿no? Recordemos que el fémur es el hueso más largo en nuestro cuerpo y una de las complicaciones más frecuentes de una fractura a nivel de la diáfisis de este cuerpo, de este hueso, es el sangrado masivo. El paciente puede llegar a perder unos 500 a 800 ml de sangre, ¿no? Otra importante complicación es la embolia grasa, ¿no? Ese síndrome con su triada respectiva, y la pseudoartrosis. El tratamiento, al ser un hueso largo, como vemos en esta imagen,
se realiza por un enclavado intramedular, ¿no? En niños a veces se prefiere lo que son las tracciones de partes blandas con férulas especializadas, como vemos en esta imagen. Esta es una férula de Brown que tracciona las partes blandas, ¿no? Generalmente antes de la cirugía definitiva, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de las lesiones meniscales o de los meniscos. Generalmente estas se hacen, ¿no?, estas lesiones por rotación de la rodilla en flexión y con carga, ¿no? Algo importante, las lesiones meniscales van a producir desame articular, sí, pero un desame articular progresivo, ¿no? Un desame articular seroso progresivo entre 18 hasta 24 horas, ¿no? Eso es muy característico de la lesión de los meniscos. El paciente puede referir dolor a nivel de la interlínea posterior de la rodilla, ¿no? Puede haber algunos chasquidos cuando flexiona la rodilla y hay cierta inestabilidad en la rotación de la pierna, una rotación aumentada generalmente. Si vemos en esta imagen, tenemos aquí el menisco externo, menisco interno, en las tres imágenes, ¿no? Menisco externo, interno, menisco externo, menisco interno. Por ejemplo, tenemos aquí un colgajo en el menisco externo. Luego tenemos aquí una rotura del cuerno posterior en el menisco interno. Y aquí tenemos una lesión en asa de cubo, en asa de balde, de igual manera en el menisco interno, ¿no? De estas lesiones que podemos observar, la lesión del cuerno posterior del menisco interno son las más frecuentes. El tratamiento, generalmente en el tratamiento se trata de preservar la mayor cantidad de tejido meniscal, ¿no? Y teniendo esto en cuenta, tenemos lo que son las menisectomías parciales, la sutura meniscal, el trasplante meniscal, es decir, tratamos de mantener tejido meniscal viable por medio de esas técnicas mencionadas anteriormente. Bueno, vamos a hablar ahora de las lesiones de los ligamentos de la rodilla. Recordemos que en la rodilla hay ligamentos cruzados y ligamentos laterales, tanto externos como internos. Vamos a hablar de una lesión importante, la lesión del ligamento cruzado anterior, ¿no? Generalmente esto sucede en lesiones donde hay una hiperextensión, ¿no?, de la extremidad afectada con un valgo sostenido. Valgos, recordemos que son las piernas en X, es decir, hacia adentro, ¿no? Si imaginemos que esta es la extremidad afectada, ¿no? Esto tiene que estar en hiperextensión y hacia adentro, ¿no? Un valgo sostenido hacia adentro. Generalmente esto sucede en deportistas, ¿no?, donde al extender la pierna los toperoles se le quedan clavados en el césped y realizan una rotación interna, entonces pueden llegar a lesionar el ligamento cruzado anterior, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza esta lesión? Un hemartros rápido, un desame articular rápido y generalmente hemático. ¿En cuánto tiempo? En 1 a 2 horas, ¿no? Es decir, la rodilla afectada, ¿no?, los ligamentos de la rodilla afectada van a aumentar rápidamente el volumen de esa rodilla, ¿no? ¿Qué maniobras tenemos para realizar la exploración? La maniobra de cajón anterior, que va a ser positivo, ¿no? Si vemos en esta imagen, ¿no?, el cajón viene a ser lo que es la pierna. Si hay más inestabilidad hacia adelante de esta pierna, se llama esto maniobra de cajón positivo y es muy característico de la lesión del ligamento cruzado anterior. También hay cierta inestabilidad al forzar el varo o el vargo. En la radiografía podemos encontrar la fractura de Segón. Si vemos en esta imagen, ¿no?, son los ligamentos cruzados tanto anterior como posterior. Este ligamento cruzado anterior, ¿no?, si es mucha la lesión, ¿no?, puede llegar a romper una pequeña parte del borde tibial donde se inserta, y eso se llama la fractura de Segón, que se puede ver en las radiografías. Recordemos que los ligamentos no son visibles a lo que es la radiografía. Generalmente
se puede iniciar con un tratamiento conservador, pero si el paciente es de profesión deportista, generalmente se opta por la cirugía, ¿no? Al tener mucha actividad deportiva. Luego tenemos la lesión del ligamento cruzado posterior, donde hay una actitud en decurvatum, es decir, con una convexidad posterior acentuada en los miembros inferiores, y la maniobra de cajón posterior en este caso va a ser positiva. Y luego tenemos la lesión de los ligamentos colaterales de la extremidad inferior o de la rodilla, ¿no? Tanto medial como lateral, ¿no? Esto puede ser ya sea por valgo o por varo forzado, y va a haber mucho dolor al forzar esos movimientos. Y generalmente ahí tenemos, como vemos en la imagen, la maniobra del bostezo, ¿no? Si queremos inspeccionar, si queremos explorar lo que es el ligamento colateral interno o el ligamento colateral externo, ¿no? Se realizan las maniobras de bostezos forzando el valgo o el varo respectivamente. El tratamiento de estas lesiones de los ligamentos colaterales es conservador. Bueno, hablamos de otra lesión también frecuente en miembros inferiores, es el quiste de Baker. ¿En qué consiste el quiste de Baker? Es que es una bolsa serosa, ¿no? Dilatada, generalmente que proviene del semimembranoso, de las sinovias que están alrededor del semimembranoso. Esto conecta con la articulación de la rodilla y, como ustedes ven, sobresale a nivel del hueco popliteo. Ese es el quiste de Baker. En niños, generalmente es indoloro y puedes resolver por sí solo. Y en los adultos, generalmente hay que buscar una causa desencadenante, por ejemplo, artritis reumatoide, algún traumatismo previo, artrosis degenerativas y sinovitis. Por lo tanto, en adultos primero se tratará esas causas, ¿no? Y luego se realizará el tratamiento del quiste de Baker en sí, que generalmente es un tratamiento quirúrgico que consiste en extirparlo, ¿no? Entonces vemos aquí en las imágenes como las sinovias van protruyendo por la región posterior, forman este quiste de Baker, y tenemos el quiste de Baker muy notorio a nivel del rombo popliteo. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la fractura de rótula, ¿no? Vemos aquí en esta imagen que hay varios trazos fracturarios que puede haber, una transversal no desplazada, desplazada, solamente del polo posterior, con minuta, etcétera, ¿no? Vertical, ¿no? Pero de cualquier manera, la fractura transversal de rótula, es decir, esta, es la más frecuente. Recordemos que la rótula está sometido a grandes fuerzas de tracción, tanto distales como proximales, ¿no? Por el tendón de la rótula y el músculo cuádriceps, ¿no? Si hay una fractura de esta, pues generalmente ambos segmentos separan con mucha fuerza esta rótula y pueden llegar a separarla, ¿no? El tratamiento generalmente es quirúrgico, se realiza un cerclaje en obenque, ¿no? ¿Para qué? Para poder soportar esas fuerzas de tracción, ¿no? Vemos aquí una radiografía lateral donde se encuentra el trazo fracturario transversal, ¿no? Y este es el tratamiento quirúrgico, ese cerclaje en obenque, ¿no? Para resistir las presiones que tiene esta rótula afectada. Vamos a hablar ahora de las fracturas de la diáfisis tibial, ¿no? Recordemos que la diáfisis tibial es la parte más susceptible a lo que son las fracturas abiertas. También el síndrome compartimental se presenta mucho en estas regiones, como al igual que la pseudoartrosis. Generalmente las fracturas cesadas se pueden tratar conservadoramente o con un clavo intramedular, pero las fracturas abiertas, que son muy frecuentes en esta región, siempre con un fijador externo, ¿no? Vemos ahí un momento las imágenes, tenemos unas fracturas dobles de tibia y peroné, ¿no? en el pie afectado, la foto macroscópica, ¿no? Y vemos cómo han hecho la osteosíntesis, ¿no? De la región, ¿no? Estas seguramente han sido fracturas cesadas, por eso se han utilizado clavos intramedulares, ¿no? Placas y tornillos, pero vemos en esta imagen, seguramente ha sido una fractura abierta que amerita la colocación de un fijador externo. Y vale destacar que
Si hay una fractura doble, donde se realiza la osteosíntesis es en la tibia. El peroné tiene que reducirse por sí solo. El esguince de tobillo, muy conocida esta lesión, ¿no? El esguince, como lo llamamos. ¿Por qué sucede? Como vemos en la imagen, es una inversión forzada del pie, ¿no? Y se afecta el complejo ligamentoso lateral del tobillo. Y este complejo ligamentoso estaría formando por 3 ligamentos. Tenemos en primer lugar el ligamento peroneo astragalino anterior, que sería este, el ligamento peroneo calcáneo, que vendría a ser este, y luego el ligamento peroneo astragalino posterior, ¿no? Son los 3 ligamentos que se van afectando de acuerdo al grado de inversión que ha tenido el paciente. Y son la rotura progresiva de estos 3 ligamentos los que dan los 3 grados de los esguinces de tobillo. ¿Cuál es la clínica? Generalmente cuando sucede este movimiento excesivo de inversión, el paciente se va a quejar de un dolor muy agudo en ese momento. Posteriormente, el paciente, después de ese momento de mucho dolor, va a calmar, es decir, hay un momento de latencia donde el paciente refiere disminución del dolor, pero generalmente horas más tarde el dolor aumenta nuevamente, ¿no? Eso es muy característico del dolor del esguince de tobillo. Esto hace diferenciar de lo que es la fractura, ¿no? A nivel del tobillo, donde en una fractura no hay ese periodo de latencia ni un aumento otra vez del dolor, no, sino es un dolor continuo desde el inicio. Eso es en la fractura de tobillo. Y a veces, como ustedes están viendo, se puede observar mucho edema de la región afectada, incluso algunos datos de equimosis, ¿no? Y en las radiografías de los esguinces generalmente hay que valorar lo que es la base del quinto metatarsiano, donde si la inversión ha sido muy fuerte, se puede llegar a fracturar esta base del quinto metatarsiano. Y de manera general, ante un esguince no complicado, el tratamiento es conservador mediante inmovilización parcial. Bueno, y ahora vamos a ver lo que son las fracturas del pie, ¿no? Vamos a ver aquí lo que es la fractura del recluta, ¿no? En aquellos pacientes que de repente empiezan a hacer una gran actividad física, ¿no? O lo que les produce mucha fatiga o estrés a nivel del pie, ¿no? Y estos llegan a fracturar el segundo metatarsiano, ¿no? Como podemos observar aquí en esta radiografía, la parte media del segundo metatarsiano ha sufrido una fractura por estrés, ¿no? O por fatiga. Otros la llaman la fractura del recluta, en ejemplos algunas maratones o caminatas muy largas, etcétera, ¿no? El tratamiento empieza por ser conservador y si no se responde a esto, se puede llegar a lo que es la osteosíntesis. Bueno, otra lesión importante, la rotura aguda del tendón de Aquiles, ¿no? Generalmente esto se ve más en personas adultas, ¿no? Más que todo varones, y la causa generalmente en la mayoría suele ser idiopática. Algunas veces se lo puede relacionar con la toma previa de quinolonas, por ejemplo, roturas o tendinosis previas en estos pacientes, ¿no? Entonces hay que preguntar los antecedentes de toma de fármacos como quinolonas o si ha tenido otras roturas previas. Y generalmente hay una triada que caracteriza a esta rotura aguda del tendón de Aquiles. 1. El signo de la pedrada. ¿En qué consiste esto? Que el paciente va a sentir un dolor agudo en esa región como si le hubiesen lanzado una piedra directamente ahí, ¿no? Lo que va a dificultar los movimientos de flexión del pie afectado. En segundo lugar, el signo del hachazo, ¿no? Vemos la imagen cómo va a estar roto el tendón de Aquiles. Por debajo de esa rotura va a haber una depresión cutánea, como vemos aquí. Ese es el signo del hachazo y tenemos una maniobra de Thompson negativa. La maniobra de Thompson consiste en presionar lo que son los gemelos, la parte posterior de la pierna, y lo normal es que los dedos de la pierna se flexionen cuando haya esta compresión. Esa es la maniobra de Thompson.
Como hay una rotura del tendón de Aquiles, al hacer esta maniobra de Thompson no habrá esa flexión de los dedos, por lo tanto será una maniobra de Thompson negativa. Bueno, y generalmente se puede realizar un tratamiento ortopédico de inicio en estos pacientes, con yesos, ortesis de apoyo, etcétera, pero generalmente se prefiere lo que es la parte quirúrgica, la tenosafia del tendón de Aquiles, como vemos en esta imagen. ¿Para qué? Especialmente para evitar recurrencias, ¿no? o rupturas nuevas. Muy bien, esas vendrían a ser las lesiones más frecuentes tanto en extremidades superiores y en extremidades inferiores. Y ahora vamos a ver algo importante, lo que son los tumores óseos más frecuentes, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que pensar ante un paciente que tenga una masa ósea? Lo primero que tenemos que pensar es que vale destacar que los tumores óseos no son frecuentes, por lo tanto, ese lugar pues, puede ser alguna metástasis ósea de algún otro tumor primario. Entonces nos quedamos con esa idea, que los tumores óseos en sí, primarios como tumor óseo primario, son muy raros, ¿no? Algunas características radiológicas, por ejemplo, las lesiones benignas generalmente tienen bordes bien contorneados, es decir, imágenes geográficas, ¿no? Y las lesiones, los tumores malignos, generalmente ya son más infiltrantes, más permeables, ¿no? Más destructivos, los patrones radiológicos que pueden presentar. Generalmente un tumor óseo que afecta algún hueso, ¿no? Puede debilitarlo en primer lugar y hacer susceptible a fracturas a esa región ósea. Es lo que se denominan ya fracturas patológicas, ¿no? O secundarias a algún proceso óseo. Y vale destacar que hay tumores que generalmente se presentan sobre todo en epífisis, como por ejemplo el osteoclastoma, o también llamado tumor de células gigantes, el condroblastoma y el osteocondroma. Esto en las epífisis, ¿no? Entonces tenemos aquí el osteoclastoma, el condroblastoma y el osteocondroma. Para recordarse, en las epífisis, oco. En las metáfisis, los quistes óseos y los sarcomas. Y en las diáfisis, tenemos aquí el granuloma eosinofílico, el sarcoma de Ewing, las metástasis, el mieloma múltiple y el adamantinoma. Como mnemotécnico para las diáfisis, gema, y para las epífisis, oco, ¿no? Y vemos ahí una imagen de un tumor óseo, posiblemente en la región de la pierna. Continuando con lo que son los tumores óseos, vamos a ver ahora los tumores malignos más frecuentes, ¿no? Y lo primero que vamos a ver son las metástasis óseas, ¿no? Y vale destacar, como está escrito aquí, toda masa ósea es una metástasis hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Si tenemos una masa ósea, no puedo pensar en primer lugar que sea un tumor óseo primario. No, lo primero que se debe hacer es descartar una metástasis de algún otro tumor que puede presentar el paciente. Generalmente los pacientes van a ser mayores de 50 años y si tenemos un paciente varón, habrá que descartar un cáncer de próstata o un cáncer de pulmón. Si el paciente va a ser mujer, habrá que descartar un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, ¿no? Lo primero. Entonces recordemos, toda masa ósea es una metástasis hasta que se demuestre lo contrario. La mayoría de las metástasis dan imágenes líticas, ¿no? Es decir, imágenes radiolúcidas. Y bueno, vale destacar que el cáncer de próstata da imágenes osteoblásticas, ¿no? Más radiopacas, ¿no? Linfoma y cáncer de mama dan imágenes mixtas. El tratamiento principal va a ser el tratamiento del tumor primario que está causando estas metástasis, ¿no? Hay algunos fármacos como los bifosfonatos que inhiben la desorción osteoclástica, ¿no? Disminuyen la desorción ósea y ayudan a controlar las complicaciones de estas metástasis. Y generalmente las fracturas patológicas, aquellas fracturas que suceden en los huesos comprometidos por estas metástasis, pueden responder a cirugía más radioterapia adyuvante, ¿no?
Vemos aquí la imagen, ¿no? Una metástasis ósea, ¿no? Más que todo osteolítica, ¿no? Y a descartar siempre un tumor de mama en las mujeres, tumor de pulmón en ambos y tumor de próstata en los varones, ¿no? Y tenemos aquí una fractura patológica, ¿no? Que ha sido tratada quirúrgicamente y seguramente esto con una radioterapia adyuvante. Luego otro tumor maligno común, el mieloma óseo, muy frecuente en ancianos, ¿no? Es uno de los más frecuentes en ancianos y es el tumor primario maligno más frecuente en estos. Es decir, tenemos el diagnóstico presentivo de un tumor óseo primario en un anciano, tenemos que pensar en primer lugar en un mieloma óseo. ¿En qué lugares aparecen estas lesiones óseas? En el cráneo, como vemos aquí, cuerpos vertebrales, costillas, diáfisis de los huesos largos y como ven son lesiones en sacabocados, ¿no? Si vemos aquí esta radiografía de cráneo, son como si hubiesen sacado pedazos de ese lugar y lo mismo tenemos en los cuerpos vertebrales, ¿no? Vean, en lesiones en sacabocado y también a nivel de las costillas y en las diáfisis de los huesos largos y en las ramas de las pelvis. Luego vamos a hablar de lo que es el osteosarcoma. El osteosarcoma generalmente aparecen en los huesos alrededor de la articulación de la rodilla, en las metáfisis, es decir, tanto del húmero como de la tibia generalmente. Y tiene dos picos de presentación, uno alrededor de los 10 hasta 25 años, es decir, en pacientes jóvenes, y otro alrededor de los 50 a 60 años, es decir, ya adultos mayores, ¿no? Son los dos picos de presentación, ¿no? Es decir, tanto en jóvenes como en adultos mayores puede aparecer. Generalmente, radiográficamente da lesiones osteolíticas y lesiones condensantes, como por ejemplo la imagen en sol naciente y la imagen en fuego de hierba, ¿no? Esas imágenes, como vemos aquí, puede ser un sol naciente, ¿no? Este es el sol, ¿no? Imágenes en fuego de hierba, por aquí, nos indica que hay una reacción a nivel de la cortical del hueso, ¿no? Que está dando esas imágenes, ¿no? Y vale destacar que un osteosarcoma puede dar metástasis pulmonares, ¿no? Y generalmente las metástasis pulmonares, si vemos esta imagen, parecen una imagen ensuelta de globos. El sarcoma de Ewing generalmente se presenta en personas muy jóvenes, entre 10 a 15 años de edad, en niños, ¿no? Es el tumor óseo maligno más frecuente en la infancia, como podemos observar en esta imagen, ¿no? El lugar que más afecta es la diáfisis femoral, ¿no? Pero de igual manera puede afectar su metáfisis, ¿no? Pero sobre todo la diáfisis femoral. La imagen radiológica que se observa son imágenes periósticas en capa de cebolla, es decir, que se van formando láminas alrededor de este lugar afectado, ¿no? Aquí, ¿no? Son láminas alrededor del periósteo afectado, ¿sí? Como las capas de una cebolla, ¿no? Muy característico del tumor de Ewing. Y hay una traslocación entre los cromosomas 11 y 22 que se ha detectado recientemente como factor importante dentro de este sarcoma de Ewing. Vale destacar que es un tumor sensible a quimioterapia y radioterapia. El condrosarcoma, más que todo se presenta en adultos entre 30 y 60 años, puede presentarse a nivel axial, cintura pélvica, cintura escapular, metáfisis de huesos largos, es decir, una localización variada, y lo que nos da algo importante es radiológicamente la imagen en sal y pimienta, ¿no? Condrosarcoma, es decir, hay una parte de cartílago presente, ¿no? Las lesiones en sal y pimienta, la sal vendría a ser esas partes cartilaginosas y la pimienta las partes líticas más oscuras a la radiografía. Algo importante, este condrosarcoma es resistente a quimioterapia y radioterapia, es decir, radioterapia es resistente, quimioterapia resistente, el condrosarcoma. Y estas son las imágenes radiográficas
que tenemos de ese tumor. Bueno, y los tumores benignos, tenemos ahí especialmente el osteocondroma. Este osteocondroma es el tumor primario benigno más frecuente. Generalmente aparece en lo que son las metáfisis. Y algo característico de este tumor es que va creciendo mientras el paciente vaya también creciendo, ¿no? Cuando detiene su crecimiento este osteocondroma, cuando el paciente deje de crecer, ¿no? Es decir, pase lo que es la adolescencia. Radiográficamente se lo ve como una excrescencia sésil o pediculada. Produce generalmente pocos síntomas. Si produce síntomas va a ser debido a compresión de lugares adyacentes, ¿no? Y generalmente si no presenta síntomas, generalmente no requiere tratamiento, ¿no? Y si los síntomas son muchos, ya se puede optar por una resección quirúrgica, y generalmente esto tendría que ser después de que el paciente haya pasado su edad de crecimiento, es decir, haya pasado la adolescencia. Entonces, el osteocondroma vendría a ser el tumor benigno más frecuente, especialmente en personas jóvenes. Y bueno, este habría sido un pequeño resumen de lo que es en general la cirugía ortopédica. Espero les sirva para su repaso.